para comentarnos sobre la situación de los refugios para inmigrantes, tanto en el norte como en el sur de nuestro país. Se encuentra en la línea telefónica Andrés Ramírez Silva. Él es encargado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Qué tal, Andrés? Saludamos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado de saludarte, bien. Andrés Ramírez, de la Gracias. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Gracias por tu tiempo. ¿Dirías tú que definirías esto que está sucediendo en México como una crisis migratoria? Bueno, yo no le llamaría a nivel de crisis. Yo creo que lo que ha pasado simplemente se ha venido intensificando los flujos migratorios, los torrentes tales que incluyen de manera mezclada personas en necesidad de protección internacional, con una serie de categorías de personas que derivan de distintas causas que han hecho que tengan que salir de su país, entre ellas causas también de carácter económico. Ya, distintas categorías de personas. ¿Podrías abundar en torno a esto? Sí, bueno, lo que pasa es que hay que entender que no todas las personas que salen por razones de necesidad de protección internacional, sino que hay también personas que salen para tratar de mejorar su vida en términos de razones que también tienen que ver con crisis económica, por ejemplo, la caída del precio del café a nivel internacional, por ejemplo, muchos del norte de Centroamérica son grandes, importantes productores de café, tanto Honduras como lo es El Salvador, como lo es Guatemala, y lógicamente este también es un elemento causal. Entonces yo creo que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, pero efectivamente todos llegan por la misma ruta, todos llegan como parte de un flujo. No es que algunos dicen, bueno, yo me voy por este caminito porque yo soy refugiado y yo que no lo soy me voy por otro, ¿me entiendes? Todo está mezclado, es así como llegan. Y después, una vez que entran en territorio nacional, las personas en necesidad de protección internacional y que así lo desean, pueden manifestar su deseo de solicitar la condición de refugiado. Ya, pero sí diríamos, Andrés Ramírez Silva, que ha aumentado el flujo de personas que entran a nuestro país. Bueno, no solo que ha aumentado de manera drástica, eso en general y en particular, que es lo que a nosotros nos corresponde, en lo que respecta al tema de los refugiados, esto ha aumentado de una manera exponencial. Ya desde el año de 2013 llegaron a lo largo del año 1,296 personas, esto se multiplicó por 2 cada año. Cerramos el año 2018 con 29,647 y este año, los pocos 5 meses del año, hasta mayo, ya han llegado 24,424 personas a solicitar su condición de refugiado, por lo que haciendo una proyección coincidimos con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que deben llegar del orden de 80,000 personas al final del año. Así es que el crecimiento es realmente acentuado y este año es incluso mayor que lo que fue el incremento en años pasados. Qué barbaridad. Andrés Ramírez, ¿cómo explicarse, por ejemplo, el ingrediente político? ¿Sí lo tiene este problema? El ingrediente político de Estados Unidos. Bueno, definitivamente nada escapa a la política cuando hay del lado norteamericano en una víspera de un proceso electoral y sabiendo además la forma en la que maneja las cosas el señor Trump. O sea, yo creo que tendría uno que ser demasiado ingenuo para pensar que esto está abstraído de la política. Eso definitivamente juega un rol, pero independientemente de las maniobras, las presiones políticas que se pueda tener por parte del país vecino, lo cierto es que el flujo fundamental de la gente que sale por razones de protección internacional, pues tiene poco que ver con estas maniobras, porque a final de cuentas es una crisis que se ha venido desatando, como decía yo, hace ya muchos años. O sea, si fuera que nunca hubieran salido estas personas, que estuvieran calladitos en su casa y que repentinamente empezaran a salir desfavoridos ante el llamado del señor Trump, bueno, yo creo que ahí sería clarísimo. Pero por otra parte, acá vemos con toda claridad que los flujos han estado saliendo ya desde el año 2013. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados avisoró con toda claridad ya desde el 2012 que se tendrían que desarrollar una serie de flujos importantes saliendo de estos países, sobre todo porque había una situación terrible con el crimen organizado transnacional, que habría incapacidad de los estados de estos países para brindarle protección a sus connacionales y que entonces habría flujos hacia el norte sobre todo. Claro. En ese sentido, Andrés Ramírez Silva, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, asombra de alguna manera el silencio de estos países expulsores en Centroamérica.
Bueno, yo creo que cada país pues tiene sus propias políticas, no me toca a mí juzgar. Ciertamente hay una incapacidad, eso está clarísimo, para controlar la situación de inseguridad de sus países. Es clarísimo que la situación es muy inestable. Los números son los más elocuentes en este sentido. Yo creo que las palabras sobran. Yo creo que la evidencia comprueba la realidad de cualquier palabra, y esto está sumándose día tras día, se está intensificando día tras día, y yo creo que pues eso es lo que es más contundente, más allá de los adjetivos y de las caracterizaciones que querramos dar respecto de los silencios o no silencios. Lo cierto es que se tiene que tomar una acción urgente, inmediata, importante a nivel regional para tratar de enfrentar esta situación de crisis. El programa de desarrollo regional que ha impulsado el gobierno de México creo que es atinado, es estratégico, pero sabemos por otra parte que pues esto no tendrá un efecto inmediato, y por lo pronto hoy la situación es complicada y tiene que enfrentarse también de una manera regional. Andrés, ¿cómo explicarle al ciudadano común que no entiende mucho de estos complejos problemas de los migrantes, no solamente en esta región de nuestro planeta, sino del mundo, cuando se pregunte, bueno, pues antes no existía estos problemas de migrantes y de un tiempo para acá ya aparecen en la escena? ¿Cómo explicárselo? Bueno, yo creo que en primer lugar no es que no había problema, yo creo que la historia de la humanidad, desde que el ser humano es tal, ha sido siempre un problema de migración. O sea, yo creo que inclusive nunca había habido población en la Tierra si no hubiera sido por el flujo migratorio que se origina desde el África, es decir, el hombre surge en África y ahí hay una diáspora generalizada. Entonces, el ser humano es tal simple y sencillamente porque estuvo en movimiento desde que nació. O sea, que yo creo que el decir que esto es una sorpresa es simplemente no tener claridad de la historia de la humanidad. Por otro lado, ha habido distintos episodios clarísimos en donde se ha acentuado a lo largo del tiempo flujos migratorios importantes. Ahora, sí hay que decir que dentro de estos flujos migratorios que han aumentado, hay también un torrente importante de personas que están en busca de protección internacional. Quiere decir, hay ahí también una componente de personas que son refugiadas, que todo refugiado es un migrante, y esto es lo que es la confusión, porque por otra parte, no todo migrante es refugiado. Claro. Entonces nosotros con quienes trabajamos, y acá yo me refiero a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados a escala mundial, es con aquellas personas migrantes que son refugiadas. ¿Y cuáles son las personas refugiadas? Son las personas que de acuerdo a la normativa jurídica internacional, específicamente la Convención de Refugiados de 1951, y que está contenido en nuestra propia legislación en México, es aquella persona que por motivos fundados de persecución se ve obligada a rebasar una frontera internacional, sea por raza, nacionalidad, opinión política, pertenencia a un grupo social o religión. Y claramente esta definición encuadra, permite entender quién califica como refugiados. Ahora, acá en nuestra región, específicamente en nuestro continente, hay también la Declaración de Cartagena, que es un instrumento de protección regional, y esta declaración, que no era vinculante en su surgimiento, la incorporamos nosotros en nuestra legislación, está claramente establecida dentro de nuestro artículo 13 de nuestra ley de refugiados, protección comunitaria y asilo político, que significa una definición más amplia que la definición de la Convención de Refugiados de 1951. Es una definición que lo que dice es que una persona puede ser refugiada si tiene que salir de su país por razones de violencia generalizada, violación sistemática a los derechos humanos o graves disturbios del orden público. Entonces, nosotros en nuestra ley tenemos contenidas estas dos definiciones muy claras, tanto la definición estricta de la Convención como la definición más amplia de la Declaración de Cartagena. Excelente. Andrés Ramírez Silva, finalmente, y agradeciendo muchísimo estos minutos que dedicas a la reflexión con las audiencias de Radio Educación, te haría el siguiente comentario. Hace unos minutos Marcelo Ebrard acaba de señalar que lo que quieren con el plan de flujo migratorio es registrar a todos los migrantes que entren a México. ¿Es esto posible? ¿No se verán afectados los derechos humanos de estos migrantes con esta medida? Y finalmente, preguntarte cómo está la situación actual de los refugios en el sur y en el norte del país.
Bueno, yo creo que el tema de registro como tal per se no es un tema de violación de los derechos humanos. Yo creo que Claro. toda persona que va a salir, va a entrar a su país, a un país ajeno, pues lógicamente tiene que ser documentado, tiene que ser registrado. Yo creo que eso no es... Otro tema es que si al hacer eso se hace de una forma violenta, de una forma brusca, pero yo creo que eso es algo que no se podría estar prejuzgando cuando ni siquiera ha iniciado este plan. Yo creo que la intención del plan es justamente registrar. Yo creo que eso es algo importante, porque además hace también al control migratorio, hace también a tener mucho más claridad de quién entra al país, porque bueno, sabemos también que dentro del gran flujo, en donde la inmensa mayoría de gente es gente inocente, es gente trabajadora, es gente que mucha de ella también en necesidad de protección internacional, pues por ahí se cuela como en la viña el señor de todo, y entonces lógicamente no se puede ser tan inocente de pensar que pues que vengan y entren así nada más y nosotros no tenemos ningún papel que jugar como Estado en materia de documentar y registrar a las personas. Yo creo que más bien es algo de responsabilidad de cualquier Estado que se precie de responsable en el mundo el tratar de registrar a las personas. Eso entonces como per se no es nada que sea criticable ni mucho menos violatorio de derechos humanos en sí mismo. Ahora, el tema de los refugios, en realidad en lo que respecta a la frontera sur, en lo que ha pasado en los últimos años, en cuanto a refugiados propiamente hablando, no ha habido campamentos de refugiados. Lo que ha habido, pues sí, ha habido personas que han llegado a los centros migratorios, o también a los albergues que se han establecido de manera coyuntural, sobre todo ante las caravanas, y esto es obviamente algo que tanto más personas están entrando y tanto mayor incrementan los flujos, cuanto más es una situación precaria y que no tiene la suficiente capacidad. Luego entonces se tendrán que buscar alternativas de alojamiento a las personas que en este momento tengan que necesitarlo. Eso es una tarea que efectivamente tiene que fortalecerse. Por otro lado, en lo que respecta a la frontera norte hay una situación distinta. Acá, aparte de los flujos tradicionales que históricamente han llegado a puntos fronterizos en México y muy particularmente en lugares como Tijuana, que es una ciudad en gran medida formada a través de migraciones históricas, es evidente que también suma estos flujos recientes con tendencias crecientes y también pues las caravanas, etcétera. Pero bueno, a esto hay que agregar el retorno de muchos mexicanos de los Estados Unidos, y ahora la novedad, digamos, de los últimos meses fue la decisión unilateral norteamericana de enviar a México personas solicitantes de la condición de refugiado en los Estados Unidos, obviamente la mayoría centroamericanas, a que en México esperen el procedimiento en los Estados Unidos. La diferencia con respecto a este acuerdo reciente es que este acuerdo reciente lo que plantea es que Estados Unidos plantea acelerar este traslado de las personas a esperar en el lado mexicano de la frontera, lo que va a llevar en que pocos meses pues tendremos decenas de miles. Por ahí se habla de que a final de agosto ya tendremos del orden de 60,000 personas esperando, y esto tendrá que también verse cómo es que estas personas serán alojadas. En lo que nosotros respecta en la Comar, pues sí tenemos un papel que jugar en la medida en que algunas de estas personas, por lo demorado que puede ser el proceso en los Estados Unidos, porque muchas veces se critica lo demorado que es en México, pero es muchísimo más demorado en los Estados Unidos, hasta porque allá tienen un rezago enorme, muchísimo mayor que el que podemos tener nosotros, del orden de 1 millón de personas. Luego no es casual que se llegue a tardar hasta 1 año, 2 años o más el tiempo para que estas personas esperen. Entonces no sería descabellado que al esperar demasiado tiempo estas personas acaben por cansarse, fatigarse y pensar en la opción, algunos de ellos, yo no digo todos, pero algún sector será por sentido común que algunas de estas personas quieran solicitar la condición de refugiado en México. Pues sí. Porque, quiero insistir, hasta hoy serían solicitantes del lado americano, aunque estén en el lado mexicano. Y en tanto que esto sucede, nosotros como Comar no tenemos ningún mandato, ninguna función, no tenemos por qué inmiscuirnos en un proceso extranjero, es decir, un proceso de los Estados Unidos. Muy bien. Te agradecemos mucho, Andrés Ramírez Silva, encargado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por esta charla, esta entrevista para Radio Educación, y mantenemos el contacto si nos lo permites. Cómo no, que estén muy bien. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, gracias por tu tiempo. Adiós.